Te escuchaba hablar ayer en una entrevista, Pedro, y decías que una de las cosas que uno se pregunta y que se hace evidente a lo mejor al ver el panorama es que el gobierno cumple con el manual de todo lo que en política debería estar prohibido y sin embargo se sostiene sólido. Arranquemos por ahí el análisis y luego vamos entrándole al montón de aristas que tiene este país. A ver, ese es el punto, ¿no es cierto? Decir, la desconcertación que, por ejemplo, yo personalmente tengo, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros desde ICARE, por ejemplo, construimos como metodologías, digamos, de análisis, incluso como estrategias, digamos, de llegada para que nuestros clientes construyan reputación, sea en el ámbito gubernamental, sea en el ámbito privado, etcétera, está absolutamente puesto en duda frente a cómo están sucediendo las cosas, ¿no es cierto? Es decir, este es un gobierno que hace todo lo contrario a lo que te dice el manual, tanto en el ámbito político como en el ámbito de la comunicación, digamos. Y yo no quiero caer aquí en el lugar común de, es que es el TikTok, son las nuevas generaciones, digamos, hay mucho más allá, finalmente, ¿no? Es decir, siempre la salida más fácil, la respuesta más rápida, no son las correctas, digamos, en mi experiencia, ¿no? Entonces, no lo estoy diciendo yo, últimamente me han dado durísimo en redes sociales, me han criticado. Hoy un asambleísta dijo finalmente que yo ando celebrando el tema, ¿no es cierto? Y es interesante finalmente porque aquí, cuando escuchaba al asambleísta Cabezas, que hoy me mencionó en una entrevista, respetuosamente, digamos, no me estoy quejando tampoco, se me vino a la cabeza esta frase de Lakoff, ¿no? De este teórico comunicacional contemporáneo, que es de los más importantes. Él decía, cuando tú quieres convencer finalmente a la gente de sus creencias irracionales con evidencia, ese es en sí mismo un acto irracional, ¿no? Es decir, esta lógica de hablar del deber ser, ¿no es cierto?, frente a la realidad, es una lógica de negación, porque no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo las cifras finalmente, ¿no es cierto? Este año estamos viviendo, digamos, y hemos roto todos los récords de violencia, ¿no? Es decir, Diario Extra publicaba que en el Ecuador secuestran a una persona cada 4 horas, ¿no es cierto? En Quevedo, Diario La Hora acaba de publicar que ya van 150 negocios cerrados por la violencia. Organizaciones especializadas en niñez dicen que el trabajo infantil ha crecido en un 37%. Es decir, hay una brutalidad de cosas que están sucediendo. Sin embargo, el pesimismo, que para nosotros es un indicador súper importante de la dinámica social, no está en los niveles que estaba en el 2023, ¿no? De acuerdo a perfiles de opinión, en promedio en el 2023, 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sentían pesimistas del presente. 9 de cada 10. Es decir, es una locura. Ahora, finalmente, ese mismo perfiles de opinión, para las cifras de mayo, por ejemplo, nos dice que el pesimismo se ubica en 54%, es decir, 5 de cada 10. Entonces, la gran pregunta es, si no estamos mejor que el anterior año, ¿verdad? ¿Por qué el pesimismo no llega a esos niveles, ¿no? Si es que, por ejemplo, Lasso tuvo unos números terribles al final de su mandato, ¿verdad? Y no tomaba estas decisiones tan violentas, tan criticadas por el establishment, ¿no es cierto? Es decir, Lasso finalmente, nos guste o no nos guste, fue un demócrata que no se metió en la embajada argentina para capturar a la exministra Duarte, es decir, respetó finalmente toda la lógica que hay que respetar, que es el derecho internacional, etcétera, ¿verdad? Si es que Noboa hace esas cosas, ¿por qué no tiene los mismos números que Lasso? Entonces, yo solo estoy lanzando hipótesis finalmente, no estoy celebrando nada, estoy diciendo, este es el hecho, porque además, yo sé que este programa no es sobre mí, pero quiero como defenderme un poquito, ¿verdad? Porque, no, hermano, ¿sabes qué? Te lo iba a mencionar yo, así que agarre pista por ahí, porque iba yo a entrar a ese tema. Porque la crítica finalmente es, ¿por qué haces análisis estáticos y por qué no hablas del deber ser? Porque ese no es mi rol, porque yo no soy un actor político, digamos, de partido político. Eso tiene que hacerlo los correístas, los cristianos. Yo solo describo finalmente, porque sobre todo, cómo yo coincido el análisis es de la descripción, utilizando una metodología que es la Actor Network Theory, que es la metodología que nosotros utilizamos, de descripción de lo que está sucediendo y de construcción de hipótesis finalmente. Y ahorita tenemos más hipótesis que respuestas, porque si tú me preguntas cuál es la razón, te digo, no sé cuál es la razón. Es decir, yo puedo, digamos, qué sé yo, lanzar hipótesis, que un poco eso es lo que he estado haciendo los últimos meses, ¿no es cierto? De, por ejemplo, comparar el fenómeno Correa del 2006 con el fenómeno Noboa del 2024, ¿no es cierto? En 3 ámbitos, y si quieres, a lo largo del programa lo desarrollamos. Esta lógica de la polarización, basado en este paper escrito por Paolo Moncagata y 2 académicos latinoamericanos, súper interesante, que recoge varias teorizaciones de la polarización, etcétera. Es decir, hay un montón de hipótesis. Pero más allá de eso, si está bien o está mal, eso no es mi rol finalmente. Porque ese es el problema, que creen que a la larga el analista tiene que determinar qué está bien y qué está mal. No. Eso finalmente tienen que hacer los actores políticos. El analista lo que tiene que hacer es diagnósticos y lanzar hipótesis.
Y un poco por ahí es que iba yo a entrarle al tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué llama la atención alguien que diagnostica una situación o un escenario desde la información que tiene, que al final es lo que hacemos todos, la exponen en un medio de comunicación y luego explotan las propias organizaciones políticas? Yo entiendo que los tuiteros exploten, ¿no? Pero explotan las propias organizaciones políticas y los militantes conocidos o que hacen militancia específica dentro de la institución política a insultar o a reconvenir al analista que trata de hacer un análisis desde lo real. Sí instalado el wishful thinking como bandera política, incluso en aquellos que están llamados a darle lectura al escenario para poder responder con alternativas en la elección. Pero absolutamente, pero bueno, digamos, no es que me han insultado ni nada, ¿no? Es decir, ha habido críticas y está todo bien, que también ese es su rol, digamos. O sea, el rol del político es poner en duda lo que el resto finalmente dice y que no esté de acuerdo con sus preceptos, y ese es el juego de la política, y está todo bien, no hay ningún drama finalmente, ¿no? Pero aquí hay detalles súper importantes y tiene que ver con este tema de la polarización, con lo cual yo estoy medio obsesionado finalmente, ¿no? Entonces, para dar un poco de contexto, ¿verdad? Este es un paper, un artículo académico que lo publican en Latin American Politics and Society, ¿no es cierto? Y habla finalmente de los tipos, patrones y dimensiones de la polarización. Es muy largo, es muy interesante, es mucho más complejo de lo que yo voy a poder describir. Y sobre todo, Fernando, a mí me ayuda mucho, digamos, este tipo de investigaciones porque, y yo aquí lo confieso, yo tengo grandes vacíos académicos finalmente, ¿verdad? Con respecto a esto, entonces yo me alimento mucho finalmente de estas investigaciones, además en un país carente de producción de información, es decir, el Ecuador se caracteriza por la ausencia de la Academia Nacional para producir información y ayudarnos a hacer el análisis finalmente a todos, a los ciudadanos, a los analistas, etcétera, pero además a todo, en todo nivel, ¿no? Los gremios no producen información, el ámbito público, la institucionalidad pública no te produce información, entonces es muy difícil tener materia prima, pero finalmente, ¿qué es lo que te dice este paper? Este paper te dice, ¿no es cierto?, que de acuerdo a varios desarrollos conceptuales finalmente de la polarización, hay quizás dos dimensiones de la polarización creada, ¿no es cierto? Entonces hay una polarización ideológica y hay una polarización afectiva, digamos, ¿no? Es decir, la polarización ideológica te plantea, ¿no es cierto?, el cortaaguas de el antagonismo ideológico, ¿no es cierto?, con creencias finalmente, ¿no? Lo que el lingüista Van Dyck decía finalmente, créanme, son las creencias, decía él, ¿no es cierto? Es decir, las ideologías como los ladrillos fundamentales de la conceptualización mental, ¿no? Y la segunda dimensión que tiene que ver con el nivel de análisis de la polarización, de dónde emerge, cuál es la génesis de la polarización. La polarización en el ámbito de la élite o la polarización en el ámbito de las masas, finalmente, ¿no? Y de aquí habla, también desarrolla mucho el tipo de polarización y habla de un concepto que me pareció súper interesante, que es la polarización perniciosa, finalmente. Por ahí la polarización tóxica, ¿no? Y hay la polarización perniciosa que tiene un significado bien interesante y que te dice ver al otro, ¿no es cierto?, como esencialmente homogéneo y tratar a los miembros desde el estereotipo, cuestionando la legitimidad del otro y estableciendo como una amenaza en su forma de vida, finalmente. Eso es lo que sucede en el Ecuador. La villanización según la bandera. Exactamente, del un lado y del otro. Y además, en este paper también te plantea finalmente que no importa, digamos, cuál sea el origen y la naturaleza de esta polarización. La hipótesis no es la ideología o el afecto, digamos, ¿no es cierto?, per se, sino más bien la ruptura en la confianza democrática básica. Es decir, como yo no confío, ¿no es cierto?, ni en el otro, ni en lo que hace, ni en las instituciones llamadas finalmente a establecer, ¿no es cierto?, confianza. Por lo tanto, yo a la larga establezco esta polarización porque siento que mi existencia finalmente está en riesgo frente al otro. Oye, que no responde necesariamente a una militancia, no es que siempre yo villanizo al que está o satanizo al que está al frente, sino que puedo desde el propio sentir ciudadano decir todos los políticos, todo lo que esté envuelto en la política es villanizable. De acuerdo. Y esa sería finalmente una polarización de masas. Entonces, hay que entender qué es lo que está sucediendo en el Ecuador finalmente, ¿no? Entonces, cuando yo planteo esta hipótesis, ¿verdad? Específicamente, digamos, como un ejemplo de lo que pasó con el New Yorker y todo este cuento, ¿verdad? Es decir, es evidente, ¿no es cierto?, que la resolución no incluía, ¿no es cierto?, la declaración de locura del presidente, porque además del precepto constitucional y el proceso jurídico es otro, es decir, no necesitas finalmente aquello, pero estamos viviendo, ¿no es cierto?, el siglo XXI, que es un siglo en donde primero se caracteriza por
porque todos somos phonosapiens, ¿no? Es decir, todos somos estos dependientes finalmente del teléfono, ¿verdad? En donde nos vamos a alimentar de titulares, ¿verdad? Y aquí, finalmente, en el siglo XXI, hasta la verdad está en disputa. Es decir, tú ya no tienes verdades absolutas, ¿no? La verdad científica está en disputa finalmente, ¿no es cierto? Un foodie, ¿no es cierto? Un TikToker que va a restaurantes a comer, ¿no es cierto? Te establece un criterio de cuán buena es la comida con cero conocimiento gastronómico. Esto quiere decir que hay una banalización, ¿no es cierto?, del escrutinio de lo que sucede. Y entonces aquí la voz o el concepto de un médico experto tiene el mismo rango que el de un TikToker con más seguidores. Ese ya es el fenómeno que ya lo sabemos, ya se ha repetido muchísimo eso, pero eso es lo que sucede, ese es el fenómeno que sucede. Si está bien o está mal, es irrelevante, porque eso es lo que está sucediendo. Queremos trabajar para que finalmente deje de existir eso, lo podemos hacer. Pero lo que sucede aquí es que finalmente el gobierno juega a titularizar la política, a dar el primer golpe, a crear el mito, y desmontar un mito es mucho más complejo que crear el mito. Entonces, finalmente la oposición le deja abiertas esas puertas para que eso suceda, ¿no? Entonces, ¿qué aportaba discutir en resolución el tema del New Yorker? Absolutamente nada. Cuando había una crisis, digamos, energética, cuando a la larga por lo menos se debió haber dicho resolución para rechazar la crisis energética, fiscalización, es decir, la asamblea y la oposición no están entendiendo. Ahora, se pierde, Pedro, porque al final ese era el criterio del gobierno, ¿no? Están preocupados de otras cosas, pero la sesión se extendió y se aprobó la ley de lavado de activos. Entonces, al final hay un, digamos, esta pérdida de tiempo que se ha denunciado en la asamblea es tan real si la sesión cumplió al final el objetivo para la que había sido convocada. Pues que partamos del origen finalmente, ¿no? Porque es súper interesante cuando dicen, ponen en cuestión y dudan finalmente y ponen en cuestión al trabajo de la asamblea, y la asamblea está haciendo cosas, digamos, en el escrutinio social, la asamblea finalmente no tiene mucha valoración, nunca la va a tener porque no es un trabajo, digamos, cercano a la ciudadanía, eso es absolutamente normal. Entonces, si uno sale a decir, hay que recuperar la honestidad en los políticos, si uno ve el escrutinio social de los políticos no tienen buena reputación. Entonces, tú no puedes hablar, ¿no es cierto?, de un deber ser cuando el ser, el real, es otra cosa, finalmente, ¿no es cierto? Entonces, esta es una guerra de titulares. A la gente, a la ciudadanía, seguramente le parece irrelevante cualquier discusión, ¿no es cierto?, dentro del legislativo, sino que va a consumir titulares. Los hechos políticos ya no son hechos políticos en sí mismos, sino son titulares, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo consumo un titular? Y yo creo que finalmente el timing es la respuesta. Es decir, la asambleísta Centeno tuvo, ¿no es cierto?, la osadía de salir a decir finalmente eso, que no es real, ¿verdad? Pero además la oposición y la misma asamblea se demoraron años en responder. Entonces aquí la discusión no es, está mal mentir. Sí, obvio, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero el fenómeno es que quien ahorita posiciona el titular es el que gana el relato. Les guste o no les guste. Y digamos, no me lo estoy inventando, si este fuera un presidente que tiene el 20% de aceptación, no tuviéramos esta discusión, pero lo tiene. Claro. No, si no nos estuviéramos preguntando por qué ejecutando paso a paso el manual de lo que en teoría no se debe hacer, sostiene los números que sostiene. O sea, y en el medio una oposición absolutamente confundida que no logra consolidar liderazgos sólidos de cara a la elección, Pedro. ¿Por qué? No lo han entendido. Están llamados por el tipo de consumo, el tipo de público que está consumiendo el contenido de política y el formato en que consume estos contenidos, están llamados a trasladarse a ese mensaje o a ese formato de mensajes y no lo han entendido, o sencillamente están todavía un poco ensayando y no pueden hasta el momento, mientras el gobierno pues se sigue disparando en el pie, digamos, no logran tampoco ellos consolidar nada que los construya. Más allá de liderazgos y de mensajes, para mí, digamos, sí es del entendimiento de cómo está la dinámica social ahora. Y yo no vengo con el lugar común de los TikTokers, los jóvenes. No. Vengo finalmente con esta lógica y esta idea de entender cómo las cosas están cambiando y cómo hay un factor, que no sé si es el miedo o la desesperanza o qué es, que modifica absolutamente todo, ¿no? Es decir, veamos los resultados de la consulta popular, ¿no es cierto? Hace un año, los analistas gritábamos, las consultas populares son referéndums de los presidentes, finalmente. Lo gritábamos a viva voz, ¿no es cierto? Y decíamos, la gente no vota por las preguntas. En esta consulta popular, la gente votó por las preguntas. Ya nos lo decía Perfiles de Opinión un mes antes de la consulta popular, que el 54% de la gente iba a votar leyendo las preguntas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucedió? Que la sociedad de repente tuvo una sobredosis de análisis democrático, político, jurídico, y ahora lee cada pregunta. No, está sucediendo algo. Entonces, las fuerzas políticas no están
ni estudiando lo que sucede, ni comprendiendo lo que sucede, ¿no es cierto? Entonces ahí viene esta lógica de el correísmo enfrenta, digamos, a un Novoa, ¿verdad? Y polariza ¿desde dónde? ¿Desde qué dimensión? Desde la ideológica. Entonces dice, tú eres un accidente de la democracia. Eso a la gente le importa. La gente no cree en la democracia. El Latinobarómetro te dice que 2 de cada 10 ecuatorianos creen en la democracia. Entonces, ese no es un ámbito finalmente que el propio presidente en la entrevista de New Yorker dice la mayor parte estaría de acuerdo con una dictadura, ¿no? Pero por supuesto. Sí. Pero claro, entonces finalmente yo empiezo, ¿no es cierto?, a polarizar desde los preceptos ideológicos que además son el génesis finalmente de la Revolución Ciudadana, ¿verdad? Porque es un partido estructurado, con ideología, con proyectos, totalmente de acuerdo. Pero lo que sucede en la calle es otra cosa. Entonces el gobierno, no sé si intencional o inintencionalmente, entiende que la polarización es afectiva, no es ideológica. Entonces, si a mí me dices, como presidente, eres un accidente a la democracia, y yo te digo, si yo estuviera loco, estuviera liberando a Jorge Glass, estuviera no sé qué, estuviera no sé cuánto, entonces finalmente lo que permea, ¿no es cierto?, es, si la gente no cree en la democracia, si la gente cree que todos los políticos son corruptos, si la gente no cree en el sistema, yo creo en la polarización afectiva porque mueve mis afectos. Es decir, porque me toca en la fibra íntima, porque yo no entiendo la disputa ideológica. Y en ese terreno cualquier mensaje es válido, Pedro, porque al final, vamos, lo que iniciábamos diciendo, ¿no? La asamblea, sea como sea, equivocado o no, mal evaluado o no, responde desde los canales institucionales y con un sentido institucional. Y tú lo mencionabas ayer también en este intercambio con Alejandro Zavala. Y lo que obtiene es un TikTok que posiciona es solamente un titular o que se agarra de, por eso recuerdo, seguramente tú tienes que recordar, el fin de semana hablaba con unos amigos y no la recordaban. ¿Te acuerdas esa canción que sacó en alguna campaña Bucaram cuando éramos niños, que salía colgado de los pulgares y gritaba, por eso es que me llaman loco? Me recordaba mucho este formato de comunicación, claro, trasladado a titulares y a TikToks, ¿no? Pero a una mención, digamos, o a un mensaje de orden institucional se responde con esto, mucho más informal, mucho menos profundo y mucho menos, digamos, mucho menos casado con la idea de lo que debería transmitir o en los formatos que debería transmitir un gobierno para ser creíble a su ciudadanía. Y sin embargo, pega. Es que volvamos finalmente al análisis. Nunca es la comunicación. Yo siempre, digamos, sostengo esto como hipótesis. Nunca, la comunicación es lo menos importante, lo más importante. La comunicación es el puerto al que tú llegas después de seguir todo un proceso y toda una estrategia de construcción, de levantamiento de información, de entendimiento sociológico de lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nunca es la comunicación. Pero ¿qué es lo que te dice el manual? Lo que te dice el manual es, a la larga vas a tener que responder finalmente a ataques desde los canales institucionales, porque no es Kronfeld el que está respondiendo, es la asamblea como el primer poder del Estado. Entra la lógica del peso de la solemnidad. Tú regresas a ver la encuesta de Click Report y la asamblea tiene menos del 30% de aceptación. Entonces, ¿para qué voy a utilizar yo los canales, ¿no es cierto?, oficiales de una institución que tiene menos del 30% de aceptación? Porque eso dice el manual, de acuerdo, pero el manual no está funcionando finalmente. Es decir, algo está sucediendo por fuera que ahorita nos dice, sí, tienes el 30% de aceptación como institución, ¿para qué vas a utilizar eso? Es mejor utilizar, ¿no es cierto?, la superficialidad de la periferia, ¿no es cierto?, del TikTok, finalmente de las cuentas alternativas, a la larga de la misma se come, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es en sí mismo el mensaje ni la comunicación, es el entendimiento de lo que sucede. Óyeme, discúlpame que interrumpa esta conversación porque tanto y sacando en los comentarios como Javier Flores en el WhatsApp, que te manda un abrazo, además, me están pidiendo el nombre y que nos cruces el papel de Paolo, el paper de Paolo Moncagata. Con todo gusto. Está en las redes de la Universidad de San Francisco, sobre todo me parece que en Facebook, así súper viejo, está en Facebook, y se llama, déjenme ver que nunca me acuerdo, Nueva polarización política en la TAM, tipos, patrones y dimensiones, ¿no? Publicada en Latin American Politics and Society. Yo te lo puedo pasar por WhatsApp. Ya, bacán, y lo dejo publicado en el comentario fijado, Isa, para que lo puedan ver todos los que vean esta entrevista en diferido. Así continuamos esta charla, pero ya me estaban llegando varios mensajes preguntándome por el paper y no quería dejarlo pasar.
Oye, ¿en qué se diferencia esto? A ver, hay varias, al menos en el último, en lo que vamos de siglo, hay varios momentos en que algún político en Ecuador o en el mundo dio un golpe en la mesa o en el tablero e hizo reconcebir un poco los mensajes y la política y cómo receptábamos mensajes. Se me viene a la cabeza Obama o con el uso de las redes sociales en el año 2007, ¿no? que lo hizo ascender mucho en su comunicación directa con las personas, o el mismo Correa con mensajes muy cortos como ese en el 2006, donde se abría la puerta del ascensor, salían payasos y dale Correa, no, a estos payasos de la Asamblea, del Congreso Nacional en esa época. ¿En qué se diferencia eso de lo que estamos viviendo hoy? Es decir, hay una diferencia en contenido, claramente hay una diferencia en formatos en razón del tiempo, pero hay una diferencia también en el contenido. ¿Por qué aquello nos parecía que decía mucho y lo de hoy nos parece que dice poco? Porque finalmente son otros patrones de valoración, pero lo que tú dices es cierto, no hay que irse a analizar a Obama. Velasco Ibarra, ¿no es cierto? Su plataforma de TikTok era el balcón, ¿no es cierto? Y sus grandes discursos elocuentes de 3-4 horas finalmente, ¿no es cierto? Es decir, los momentos cambian y, digamos, el escrutinio sociopolítico del consumo cambia también, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo decía, atrevémonos a comparar, y también me sacaron la madre porque este análisis, digamos, nosotros lo enviamos finalmente a nuestros clientes, líderes de opinión. El correísmo me sacó la madre cuando yo decía, ok, analicemos finalmente la figura de Correa emergente en el 2006, ¿no es cierto? Y de Noboa ahora, ¿verdad? Con 3 vertientes de análisis, lo planteo, digamos, solo como un ejercicio. El primero es esta capacidad de usufructuar de los vacíos políticos, ¿no es cierto? Entonces, Correa usufructúa, ¿no es cierto?, del fuera todos, ¿verdad? Y construye esta imagen de anti-establishment, de antisistema, del outsider, finalmente, ¿no es cierto? Es decir, yo siempre pregunto, ¿por qué partido político ganó la presidencia Rafael Correa? Nadie se acuerda, por el Partido Socialista, digamos. Es decir, finalmente emergió ¿no es cierto?, como un anti-establishment ocultando el logo del Partido Socialista, ¿no? Es decir, aprovechándose del fuera todos, ¿no es cierto? Y Noboa puede también estar usufructuando de la post-muerte cruzada, finalmente, ¿no? Y del desgaste de los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo punto, los métodos disruptivos de posicionamiento de ideas y de comunicación, ¿no? Yo recuerdo que a Correa, finalmente, varios analistas de ese entonces decían, es un desastre su comunicación, menos del 1% de rating tiene las sabatinas, decían finalmente, como si las sabatinas, su objetivo fuera el tener alto rating. No, su objetivo era marcar la agenda setting para discutir durante los 7 días después. Entonces, Correa usufructúa de 2 herramientas político-comunicacionales, ¿no es cierto? Los gabinetes itinerantes, durante los 10 años de gobierno hizo 110, que eran muy parecidos a los consejos comunales de Álvaro Uribe, y usufructuó de el aló presidente de Chávez, ¿no es cierto?, haciendo 523 enlaces ciudadanos, ¿no? Entonces, su objetivo no era que la gente escuche eso masivamente, su objetivo era plantear la agenda setting, ¿no es cierto? Muchos le criticaron, etcétera, 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 y logró su cometido, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con, finalmente, un Daniel Noboa que es ausente en los grandes medios de comunicación, no da cadenas nacionales, ¿no es cierto? Es puro TikTok y banalización, de acuerdo a lo que dice a varios analistas, banaliza la comunicación, pero le está dando resultado, ¿no? Y el tercer punto, que también es un tema bien interesante, Correa llega huérfano de relaciones institucionales políticas, es decir, Correa llega sin Congreso, ¿no es cierto?, sin fuerza política en otras funciones del Estado, logra utilizar, ¿no es cierto?, el andamiaje institucional para dar la vuelta, y con el Tribunal Supremo Electoral descabeza a los congresistas de ese entonces, convoca una consulta popular y va a una asamblea constituyente que lo cambia todo, ¿no? Finalmente, Noboa está haciendo lo mismo. Cuando llegó Noboa al poder, mi gran pregunta era, ¿cómo va a administrar la guerra interfunciones si él no es un actor de peso en esa guerra interfunciones, ¿no? La Fiscalía contra el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia contra el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, había una guerra interfunciones brutal, ¿no? Y hoy vemos que toda la institucionalidad, o la gran mayoría, le funciona a Noboa, ¿no? Es decir, la Fiscalía opera para Noboa, el Tribunal Contencioso Electoral opera para Noboa, el Consejo Nacional Electoral opera para Noboa, la Procuraduría opera para Noboa, todo el mundo opera para Noboa. Entonces son 3 fenómenos, más allá de la comunicación solamente, que demuestran, ¿no es cierto?, que el ciclo se va repitiendo, como lo fue con Velasco Ibarra, como lo fue con Bucaram, como lo fue con Correa y ahora con Noboa. Si eso es lo que está sucediendo, ¿de qué sirve que tú hables desde la polarización ideológica y desde el deber ser? Lee lo que está sucediendo, investiga, levanta información, porque además también eso es súper interesante, específicamente para el correísmo. Yo siempre digo, ¿qué tanto miedo le tendrá finalmente el electorado al correísmo que no lo considera una opción? Es decir, cuando en los 10 años de Correa no había estas muertes violentas, no había
solo el 43% de las vías en el Ecuador ahora están digamos, transitables. Es una locura. ¿Qué miedo te tiene la ciudadanía? Hay que estirar mucho el chicle para no decir que en esos años vivíamos algo mejor. Y sin embargo, lo que se instala es eso. Y ahí es donde uno trata de comprender este fenómeno. Y ahí te salen con respuestas, me parece que a mí, bastante simplonas de lo que pasa es que la mayoría de la población que ahora vota no se acuerda porque no vivió lo de Correa. Tampoco vivieron la Revolución Francesa y lo saben perfectamente bien. Es decir, no es un tema de haberlo vivido o no, pero algo está sucediendo. ¿Qué miedo generas en la gente para que tú no seas una alternativa? Y eso solo responde a la investigación sociológico-política, cuantitativa y cualitativa. Oye, y ese miedo que se sigue alimentando en el tiempo, ¿no? Porque a medida que nos alejamos y que todo tiempo pasado fue mejor o que debería revestirse de ese romanticismo, se sostiene este temor a votar masivamente por aquellos que, nuevamente voy a entrecomillar esto, nos dieron mejores días y se ve como un escenario más propicio para el progreso desde hace, el que teníamos hace 8, 9, 10 años. Pero absolutamente, porque además estamos enfrentando este fenómeno y hay un escritor argentino que se llama Alejandro Lima, que él tiene un escrito bien largo, pero dice, estamos viviendo este momento en donde la gente no quiere leer, la gente quiere haber leído. Es decir, la gente no quiere pasarse horas leyendo Los Miserables de Víctor Hugo, ¿verdad? Quiere tomar la foto para subir a Instagram, digamos, ¿no? Es decir, eso es lo que quiere. Entonces podemos criticar, digamos, la nueva dinámica, todo lo que quieras, pero finalmente no sirve de nada criticarla si no lo entendemos y no planteamos una solución. Oye, Pedro, hay otro tema que yo quería trabajar contigo y es, a ver, tenemos una serie de escenarios en el país. Solo la semana pasada cerrábamos el día viernes de la semana anterior con el levantamiento, la votación para el levantamiento de la inmunidad de la vicepresidenta de la República. Yo decía en la entrevista del día viernes o a lo largo de la semana, decía, bueno, eso ya sería una noticia que deberíamos recordar en un par de años, ¿no? La Asamblea se reunió para levantarle la inmunidad para enjuiciar penalmente a una vicepresidenta de la República. Anda a ver si sucede esto en Nueva Zelanda y no se escandalizan 7 años después por el solo recuerdo de algo como esto. Pero el día lunes se publica, o más bien se hace público el tema de la entrevista en New York. En el día martes salen y anuncian el tema de los subsidios, se da el tema de los deslaves y la pérdida de vidas. El día miércoles todo el país, 18 millones de ecuatorianos sin luz. El día jueves la Asamblea resuelve que condenar las declaraciones del presidente de la República. Todas estas son noticias que serían la noticia del mes en cualquier lugar civilizado. Y en este país pareciera que no, digamos, que las abandonamos muy pronto a la espera del siguiente minuto, a la espera de lo que explote en los siguientes 10 minutos. Entre todo este abanico de escenarios catastróficos, el gobierno ensaya vocerías. Y son varias las ensayadas hasta ahora. Desde el análisis a todos nosotros nos parece, pero mira, ¿cómo va a decir esto? Pero ¿cómo, bajo qué, desde tu criterio, por supuesto, bajo qué lógica se establecen esas vocerías? ¿Bajo qué lógica se utilizan además como fusibles esas vocerías para pasar a la siguiente? Hoy ya no vemos, por ejemplo, hablar a Diana Jacome, que tuvo mucha actividad en las semanas anteriores, y vemos que salta a la cancha Arturo Félix Wong, el secretario de la Administración Pública, que se había mantenido 6 meses callado. ¿Bajo qué criterio piensas tú que si el mensaje es el que estamos delineando, bajo qué criterio se establecen quién va a salir a defender ese mensaje? No lo sé, digamos, es decir, no veo un patrón de criterio ahí. Veo, por ejemplo, finalmente una indisciplina de las vocerías brutales, empezando por el presidente de la República, pero me voy al punto que tú dices en tu introducción, ¿no es cierto? Es decir, este país es un país de minutos, en donde todo sucede de una manera tan vertiginosa que no sabemos con qué quedarnos, ¿no es cierto? Además, en donde finalmente uno puede salir a mentir y no pasa nada, que también tiene que ver con la relación política del Ejecutivo con otras funciones del Estado. Es decir, en una democracia seria, el secretario de Comunicación sale diciendo que se abrieron las compuertas de Mazar y al día siguiente debería tener digamos, un proceso judicial abierto, ¿no es cierto? Y el repudio todo social, porque mintió finalmente. En eso estoy de acuerdo, si no digo que está bien eso. Creo que está mal, profundamente mal, ¿no es cierto? Sin embargo, ya en el siglo XXI
como te decía, la verdad está en disputa. Es decir, ya no sabemos qué tanto es verdad o mentira, ¿no es cierto? Y a la larga no hay, o sea, hay una profunda impunidad social. Es decir, tú puedes salir, puedes mentir y no sucede absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Y así, eso es lo que está sucediendo. Entonces, lo mismo pasa con el asambleísta Centeno y con el gobierno que sale a decir, quieren declarar loco al presidente, un asambleísta sale corriendo y presenta una noticia criminis, ¿verdad? Es decir, todo sucede y nada sucede, ¿no? Una noticia criminis, además, que es de nuevo, es más buscando un titular que dándole condumio a la entidad que debería investigar el crimen. Pero dadas las circunstancias, Fernando, no es solo un titular, es poner a la fiscalía todopoderosa, ¿no es cierto?, a decir, asambleístas, les estoy viendo. Una fiscalía, además, que te plantea como elemento fundamental de acción la criminología mediática y que es una fábrica de producir criminología mediática. Entonces, no es solo un titular, es por si acaso cuidarasen porque puede llegar un allanamiento finalmente, ¿no? Claro. Jurídicamente no tiene ningún sentido, pero finalmente no importa ya, ¿no? Es decir, no es solo un titular, también es una acción, claro, porque ya ahí viene otra vez el relacionamiento que ha logrado Noboa con otras funciones del Estado, ¿sí? Que es una operación política impecable, porque tú me preguntas cómo lo logró, no lo sé, porque no tenía la fuerza institucional, no tenía mayoría en la asamblea, no tiene ni un solo alcalde, es decir, es todo lo contrario a lo que todos creeríamos que debería suceder, que era lo que te planteaba, ¿no? Entonces, el querer haber leído trasladado al pretender saber de política. Es la no política, ¿no es cierto? Es lo que Augué alguna vez dijo, que yo repito mucho también, son los no lugares, ¿no es cierto? Este antropólogo de los 90 te planteaba los no lugares, del aeropuerto, el hospital, son no lugares porque no suceden cosas. Ahora es la no política finalmente, ¿no? Y la no vocería, regresando a tu pregunta. Entonces, ¿cuál es la lógica finalmente en las vocerías? No lo sé, no las entiendo, ¿no es cierto? Sin embargo, quizás no están dando los efectos que deben darse, porque tú describiste una serie de hechos la anterior semana. De esa serie de hechos, ¿cuál en verdad permea a la ciudadanía, que es la que finalmente vota? El tema de los apagones y el tema de los deslaves. A la gente le importa lo que dijo Noboa de Bukele. La gente sabe lo que es de New Yorker, no, y no le interesa. Entonces, no hay el sentido de la utilidad. Ya ha tenido, incluso en este espacio, ha tenido más espacio el tema de New Yorker y de los presidentes que el tema de los deslaves, las vías y los apagones, ciertamente. Porque eso se queda entre nosotros finalmente. Pero, en serio, a la gente, digamos, de a pie le interesa, no le importa nada, no le importa absolutamente nada. Es decir, hay otros patrones, hay otra, digamos, yo creo que la pirámide de Maslow está totalmente trastocada en el Ecuador y hay que entender qué es lo que en verdad le está preocupando. Ahora, y en ese escenario, ¿cómo hacer política enraizado, al menos enraizado, al menos conectada con los principios que esperaríamos que tuviera la política? Porque si estamos en este escenario donde es más importante pretender haber leído que haber leído, si estamos en este escenario donde es más importante pretender y revestir de comunicación esa pretensión que realmente capturar conceptos y hacerte o acumular experiencia para el ejercicio de la política, ¿qué es lo que deberíamos esperar de las organizaciones políticas que sí se plantean de forma un poquito más institucionalizada y seria el promover soluciones para los problemas institucionales del país? Porque al final del día, más allá de este escenario de la comunicación o tras la cortina de está un país que hay que manejar, y hay que manejar con cierta ¿no? Con una cierta gama de conocimientos. Digamos, esa es la pregunta, porque es como muy complejo tener una respuesta. La verdad, yo no soy, como te repito, de los analistas que te digo lo que debería hacer es, digamos, no lo sé. Creo que hay varias recetas que podrían aplicarse, ¿no es cierto? La primera es, sal del wishful thinking y levanta información y entiende lo que está sucediendo en la calle, ¿sí? Es decir, no desde tu precepto ideológico, no desde tu precepto político, lo que decía Mark Twain, ¿no es cierto? Lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos, es lo que creemos que está sucediendo, pero en verdad no sucede. Creo que el levantamiento de información es fundamental. Y el segundo, creo que hay que entender que ahorita necesitas posicionarte con la palabra mágica que es la utilidad. Hay que ser útiles finalmente, ¿no? Es decir, mientras la bancada de la ARC discute o discutía, hay que llevar a juicio político a la fiscal general, que a la gente le importa un pepino, ¿no es cierto? La asambleísta Jairé Noriega estaba, no sé, presentando un proyecto de ley para condonar las deudas a los becarios que no pueden pagar. Es decir,
hay que recuperar, ¿no es cierto?, la lógica de la utilidad, de la utilitariedad de la política y de la institucionalidad pública. Es decir, hay que demostrarle finalmente a la gente para qué es útil un asambleísta. Tú sales, te puedo apostar lo que quieras, sales y pregunta a 10 personas en la calle, que obviamente no es un estudio de nada, ¿para qué sirve un asambleísta? No tengo idea. Entonces ahí se enraiza, por ejemplo, este sentimiento que además lo estoy viendo que está bastante frecuente en, sobre todo, troles muy cercanos del gobierno de reducir el número de los asambleístas, etcétera. Entonces ahí empieza a permear el desgaste de la democracia, ¿no? Cuando no le eres útil, finalmente. Más allá de no tengo idea, yo creo que la respuesta sería para nada, votenlos a todos, ¿no? Y esa percepción de que la política está podrida, de que no me gusta, luego no se traduce es decir, a ver, tienes este desagrado que va primero por los políticos y la política, pero luego trabajas como hincha en redes sociales en favor de uno de los políticos o en detrimento de otro de los políticos. Yo francamente no entiendo este vínculo amor-odio con la política que estamos viviendo. Pedro, ¿cómo lo analizas tú? Digamos, yo creo que ahí tiene mucha responsabilidad la élite, yo no digo despectivamente, la élite de opinión. Es decir, en el Ecuador es muy común el populismo antipolítica, ¿no? Todo es culpa de la política. Es que la política es asquerosa finalmente. O sea, en sí mismo la relación humana es la que tiene problemas, porque lo que sucede en el ámbito de la política sucede en la familia, en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es solo la política, ¿no es cierto? A la larga sí hay este desgaste finalmente de la política, pero yo creo que hay un desgaste de absolutamente todo. Es decir, hay poca confianza en el otro, ¿no es cierto? La confianza interpersonal en el 2022, el Latinobarómetro publicaba, no me acuerdo si es del 2022 o del 2021, pero publicaba el gran titular que decía: Latinoamérica es la región más desconfiada del mundo. Es decir, nosotros vivimos en una región en donde desconfiamos profundamente del otro, no solo del político, del policía, del maestro, del vecino, del jefe, del subalterno. Es decir, hay una desconfianza profunda y ese es el rompimiento del tejido social. O sea, ahí viene lo que decía el paper con respecto finalmente al tema de la polarización. Es decir, no es que finalmente es que tú eres contrario a mi ideología o que te odio desde lo afectivo. Es que en sí mismo yo desconfío del otro por su naturaleza del otro. Aquí no existe la otredad, ¿no es cierto? Es decir, tú vas, digamos, al hemisferio norte, ¿verdad? Y ahí te para un policía en Alemania y tú no le cuestionas al policía finalmente, ¿no? O no subjetivizas el cumplimiento de la ley. Aquí en el Ecuador la ley es subjetiva. Aquí tú puedes o no puedes cumplir la ley, es optativa finalmente, ¿no? Es una cosa de locos. Así como es optativa el respeto al otro, ¿no es cierto?, etcétera, 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 o los procesos. Entonces, claro, somos una región profundamente desconfiada y si aumentas eso al populismo antipolítica, donde todo el mundo te repite 24 horas, los analistas, los periodistas, la política es asquerosa, tanto es así que yo me presento a elecciones y digo que no soy político, que debe ser la cosa más absurda del mundo. Claro, es una cosa de loco. Tú le dices eso a un noruego y dice no entiendo nada, ¿no? ¿Y cómo se explicaría este odio, este rechazo por la política y por el otro y por quienes participan en política con, si tratamos de vincularlo con esta lógica también medida de esperanza, de que el ecuatoriano siempre piensa que todo más adelante ya va a estar bien? Yo no sé si es así. Hay una desvinculación conceptual ahí que yo no alcanzo a entender. Es que hay un rompimiento, yo tampoco lo entiendo. Entonces, vamos a la encuesta de perfiles de opinión. Entonces, perfiles de opinión que es distinta a la de Click Report, porque Click Report te dice, ¿no es cierto?, que finalmente hay un gran optimismo presente y un poco optimismo futuro. Perfiles de opinión te dice lo contrario. A mayo el pesimismo está en 54%. También dice, o también marca una diferencia bastante notoria entre la sensación actual y la previsión de mejoras a futuro. De acuerdo, pero por ejemplo, ¿qué te dice perfiles de opinión? Yo con Comunicaliza tengo mis reparos ahí metodológicos, pero bueno. Sí, de acuerdo. ¿Qué te dice perfiles de opinión? 54% de pesimistas en el presente, ¿verdad? Ok, entonces no está tan alto el pesimismo, pero ¿qué pasa en el futuro? Entonces te dice, con respecto a la economía, ¿no es cierto? 8 de cada 10 dice que va peor o va a seguir igual. El desempleo, 8 de cada 10 que va a mantenerse igual o aumentar. La delincuencia, 7 de cada 10 te dice que va a seguir igual o peor. Entonces, ¿cómo estás tan bajo, digamos, en el pesimismo presente y tu pesimismo futuro es tan alto? Es decir, ¿por qué? Porque no es que finalmente los crímenes violentos, las muertes violentas están bajas ahora y crees que van a crecer. Están altísimos.
Entonces, crees que el futuro va a ser peor. Click Report, en cambio, en sus cifras, te dice todo lo contrario. Te dice que el pesimismo ahora está muy alto, pero que en el futuro está bajo. Es decir, es como muy complicado. Y ahí es súper fácil meter esta cosa terrible que es que no confío en las encuestas y no sé qué. Que no tiene y hay otra cifra de esas encuestas que a mí me llama mucho la atención, y es como la situación del país me parece complejísima, pero luego vas y la individualizas a ti y a tu familia en situación personal y familiar. Ah, no, esa sí está mejor. Exacto. Es decir, tienes de esos varios preceptos. Ahora es el momento de los cualitativos. Ahí es cuando yo salto de la alegría, porque yo soy hijo de lo cualitativo más que lo cuantitativo. Ahí es cuando dices, tenemos que analizar lo fenomenológico. Pues las encuestas te dicen el qué, ¿no es cierto? Y los cualitativos te dicen el por qué. Entonces ahora necesitamos analizar el por qué finalmente, ¿no? ¿Cómo ves la parrilla electoral? ¿Cómo ves los precandidatos y las posibilidades de crecimiento de cada uno de ellos? No, si no quieres, no los individualices, pero al menos desde un escenario donde podríamos identificar candidatos de centro derecha y de centro izquierda. Creo que no hay mucho a los extremos tampoco en esta elección. Creo que el 2023 nos enseñó a todos los que intentamos hacer análisis político que hay que meter el ingrediente de la violencia ya en el ámbito de la proyección político-electoral. Eso aprendimos finalmente, ¿no? Es decir, el 2023 hubiese sido otro sin los crímenes de los magnicidios sucedidos, ¿no es cierto? Otro hubiese sido el resultado. Creo que ese, digamos, es el factor que hay que analizar, ¿no es cierto? Es decir, y esto lo discutía la otra vez con alguien, y claro, y decíamos, el grave problema es que ya no sabes con quién estás hablando, es decir, ya no sabes qué porcentaje de narcotráfico, digamos, tiene ese interlocutor en el ámbito, qué sé yo, sindical, político, electoral, lo que sea, ¿no? Es decir, ya es otro el criterio y otro el ingrediente. Ahora, en el ámbito ya político-electoral es como muy complejo de determinar, es decir, yo creo que los subsidios finalmente y las posibles movilizaciones que se den sí te van a marcar un antes y un después, y ahí va a haber, digamos, un trastoque de, digamos, los actores electorales, ¿no? Es decir, yo creo que Issa o puede finalmente otra vez ser un protagonista importante, como lo fue en julio del 2022, o, digamos, puede bajar sus intenciones y con eso comerse finalmente la posibilidad de tener una candidatura más de izquierda, digamos, no más representada con la izquierda. Es decir, hay que ver cómo reacciona la ciudadanía a una nueva movilización, un nuevo paro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, claro, ahí, digamos, las valoraciones tienen que ser otras. A la larga, finalmente, ahí, perdido el Partido Social Cristiano, no veo que tenga como la capacidad de plantear esto. Yo sigo sin entender cómo puede ser, por ejemplo, este rumor que se decía el binomio Kronfle-Pazley, por ejemplo, ¿no? Es decir, no entiendo. ¿Quieres un binomio solo Costa? O sea, no logro entender, digamos, sí, ¿no? Sí, a mí también me hizo ruido, sí. Entonces, digamos, como muy complejo ahorita determinar absolutamente nada. El 2025 ya está aquí en el ámbito electoral, pero está como muy difuso el poder analizar ese escenario. Ahora, quiero analizar, no quiero dejar escapar, yo sé que ya estamos terminando, Pedro, y además estás con actividades, estás de viajes, pero no quería dejar escapar el tema de la vicepresidenta. Se ensayan tiros que al final terminan siendo salvas, el tema del contencioso electoral que fue rechazado a Guarderas, el tema de la asamblea que no llega a pasar, la consulta a la Procuraduría y este intercambio con el Consejo Nacional Electoral que al final termina en ambos en decir, oiga, yo no le puedo responder, pregúntele a otro, aquí no, toque al lado donde el vecino. Y aparece Arturo Félix Wong a decir, bueno, lo vamos a seguir intentando. ¿Supone algún tipo de desgaste para el gobierno? Ya visto todo lo visto y visto que tal vez estamos concentrados en este tipo de programas en cuestiones que no importan tanto en la acera, pero ¿supone algún desgaste para el gobierno? ¿Cuáles son las alternativas que piensas que ensayará de aquí para adelante? Veo que Guarderas ha hecho un segundo intento frente al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué se puede prever en este escenario? A ver, en el ámbito, digamos, de la política que permea a la ciudadanía, no veo que tenga ningún efecto, ¿no? Pero sí tiene un efecto en la otra dimensión del análisis político, que es, otra vez, las relaciones institucionales políticas de Novoa. Eso me parece que es fundamental. Es decir, ese es uno de los únicos momentos en donde, siento yo, la opinión pública, ¿no es cierto?, ha presionado para que la institucionalidad no le dé la razón a Novoa. O sea, es de las cosas más extrañas. Solo en eso finalmente. Eso llegó. Eso, Olón, y quizás los estados de excepción, digamos, ¿no? Pero no, finalmente lo de Olón,
sigue ahí, es decir, nadie hizo un allanamiento, no hay una investigación, o hay una investigación abierta, pero no va a ir a ningún lado, es decir, en verdad no tuvo ninguna consecuencia, ¿no? Pero sí te marca finalmente un rompimiento en la relación ejecutivo-legislativo, obviamente que ya estaba rota, cosa que no es menor, porque finalmente, de acuerdo al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, se viene una reforma tributaria en el último trimestre del 2024, ¿con qué votos? No lo sé. Es decir, sí te marca, digamos, un antes y un después del relacionamiento político institucional de Noboa con otras instituciones. Ahora, todo está en manos del Consejo Nacional Electoral. Dime cuántos, ay, ya se cayó la computadora, perdón. Dime cuántos vocales tiene Daniel Noboa en el Consejo Nacional Electoral. No tiene ninguno. ¿Cómo logra finalmente el tener una buena relación con el Consejo Nacional Electoral? Es por operación política. Entonces, si bien, digamos, no te permea a la ciudadanía, sí te demuestra, digamos, esta lógica de la política institucional, ¿no? Y hace a ver, ¿dónde están las conexiones? ¿Dónde están los vínculos? ¿Dónde están los esfuerzos y la gestión política para acercarse a este contacto que tiene que ver con las otras instituciones? No lo es el ministro de Gobierno, claramente, aparece muy poco. Al menos frente a la Asamblea, Esteban Torres ya tiene un desgaste que yo creo que le impedirá seguir siendo un operador político, al menos uno fluido en los intereses del gobierno. ¿Cómo establece este tipo de operaciones el gobierno y por qué obtiene los resultados que obtiene en un escenario donde más bien parece enfrentarse a la institución? Yo creo que ahí podría lanzar como hipótesis estas recetas de la vieja política, ¿no? Es decir, te doy funcionarios públicos, te doy un cargo público, ¿no? Pero hay una operación política. Me preguntas de quién, no lo sé, pero claro, o sea, la Corte Nacional de Justicia envió en la terna para ser el presidente del Consejo de la Judicatura a un miembro de ADN. Es decir, es como... Es una operación política fantástica. Me van a insultar por decir eso, pero lo es. Decir, no, pero es que está operando políticamente, porque es que si no, uno no se lo explica, ¿no? O sea, exactamente. Yo no tengo ahí una explicación de cómo finalmente, ¿no? Pero lo hace y además lo hacen sin ruborizarse. Después sí, es que ya renunció, no sé qué, ya eso es otra cosa. No sé si no les dieron toda la respuesta, pero ¿cuántos jueces de la Corte Nacional tienen Noboa cercanos? En teoría no tenía ninguno, porque Noboa emergió finalmente como un accidente de la democracia, como dice la Revolución Ciudadana. Es decir, no llegó preparado, no tenía un vínculo, no tenía un peso finalmente político, y ahí sí la clave podría ser el 9 de enero, ¿no? Es decir, el momento que ya estableces el framing de la guerra, la narrativa de la guerra y otra dinámica en guerra, quizás ahí sí tienes o tienes un arma, digamos, de tu lado, ¿no? ¿Siguen comprando el tema de la guerra? Los electores hoy. Yo creo que fue un momento, sí, un antes y un después. Del Ecuador vivió un antes y un después de ese hecho que a mí más me pareció mediatizado que otra cosa, ¿no? Es decir, fue un gran boom mediático, finalmente. Sé que hay hechos que han resultado más graves en números de fallecidos, en números, o sea, que no han tenido esa misma explotación política. Sí. Totalmente, pero finalmente eso paralizó el país y yo creo que eso marcó un antes y un después. Ahí podría quizás estar la respuesta de todas nuestras preguntas de la ralentización de la reacción social, quizás ahí, digamos, ¿no? Pero igual es una hipótesis. Pero claro, si te marca finalmente eso, con eso los números de Noboa llegaron a 80, digamos, % y claro, en este desorden institucional político, en este desgaste, las decisiones decisiones públicas dijeron, mejor me acerco al Ejecutivo con gran valoración, finalmente, ¿no? No nos olvidemos que incluso la operación política de Noboa hace que llegue con 12 asambleístas y termine con 35. Es decir, es una locura. Claro. Te quiero meter en complicaciones, amigo, ya para ir cerrando. Todo este universo de precandidaturas que estamos viendo, algunos que parecen más bien disparos de ensayo para ver cómo son recibidos en la opinión pública ciertos nombres, pero de todo este universo de precandidatos, ¿hay alguno que tú digas, este lo está entendiendo mejor, este está un poquito más a tono con el son que está tocando la realidad hoy? Porque al final yo me preguntaba mientras te escuchaba hablar, a ver, si la guerra y el concepto de guerra está tan instalado y es tan importante, ¿por qué entonces Jan Topic ve números y decide bajarse? ¿Por qué la candidatura de alguien experto en temas de criminales como Pedro Granja no termina de despegar como torpedo, como tal vez en otro momento lo hubiéramos esperado? ¿Qué observas tú en este escenario
y si hay alguno que te parezca ya individualmente diciendo, ok, este parece estarlo entendiendo. Parten en desventaja, evidentemente, ¿no? Es decir, para mí el único que lo está entendiendo es Noboa, obviamente, porque además es presidente candidato, es decir, toda la estructura del Estado, ¿no? Pero es otra vez lo que te planteo, es decir, si estamos viendo una polarización ideológica entendida por algunos y afectiva entendida por otros, todo el que apele finalmente a lo lógico ideológico, digamos, te generará esa resistencia porque no te estoy entendiendo. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, Haití, el peor terremoto finalmente de los últimos 100 años, ¿verdad? ¿Y a quién eligieron como presidente después del terremoto? No fue pues a un urbanista o a un experto, no, a un cantante. Es decir, al rapero, claro. Claro, este comportamiento, digamos, electoral que no responde a la lógica racional, ¿verdad? Porque, y ahí podríamos apelar finalmente al miedo como un movilizador o como un inmovilizador, ¿no? Por lo pronto no veo a nadie que lo esté entendiendo, la verdad. Claro, y además tienes como todas estas preguntas, porque finalmente este era el momento, ¿no es cierto? El 2023 era el momento para un Bukele. Estábamos viviendo la crisis de violencia más grande, ¿no es cierto? Y no hay nadie más bukeliano que Topic, es decir, no hay nadie más bukelizado que Topic. ¿Por qué finalmente no llegó? No lo sé. Es decir, necesitas como mucha investigación ahí. Me parece interesante la apuesta que hace Clima Social, que lo dije en el programa de ayer y lo he venido repitiendo. Esto es la construcción de arquetipos, ¿no es cierto?, del elector, ¿verdad? Entonces, el primer arquetipo, correísmo, anticorreísmo, en este clivaje, pero después tienes dos arquetipos, del antisistema y el apolítico, digamos, ¿no? Y Clima Social los describe de manera muy interesante. Esos dos son la mayoría. Entonces, claro, hay que ver, pero hay que ver en este Ecuador de guerra cuál es el perfil, digamos, que más se va adecuando. Bien, Pedro, querido, muchísimas gracias por atendernos en tu día complicado y fuera de la ciudad. Siempre para mí es un placer, hermano, conversar contigo y siempre me deja bastante más claro o menos claro al final el panorama, pero yo creo que menos claro. ¿Cuáles son las preguntas correctas, hermano? Te agradezco, Fernando. Siempre es un gusto hablar contigo. Un inmenso abrazo, amigo.